En esta oportunidad les voy a presentar este tutorial para tejer el suéter para bebé de 3 meses. Le coloqué estos 3 botones en diferente color. El cuello lo tiene con punto resorte. Desde que se empieza el suéter hasta esta parte se teje en una sola pieza. La terminación de las mangas, aquí tiene los puños. La parte de abajo le tejí este diseño. Está muy bonito, fácil para tejerlo. Si lo puede tejer para niño, para niña es igual, solamente que le va a colocar los botones al lado izquierdo, los ojales, perdón, y los botones al lado derecho, si es para niño. Aquí está la parte de atrás del suéter. Se ve muy bonito la manga tejida igual que la parte de abajo. Ahí tenemos la espaldita. Con estos mismos puntos se puede tejer con estambre más delgado para recién nacido o se puede tejer más grande aumentando los puntos. Le recomiendo para tejerlo en otra medida. Aquí aumenta en número par lo que es el espacio de la espalda en el cuello. 2 puntos es número par, puede aumentar 2, 4, 6, 8 según el tamaño que vaya a tejer y según el hilo. De 2 en 2 en la parte de la espalda. En la manga puede aumentar de 1 en 1 en las mangas. Pueden ser 2 puntos en cada manga, 3 puntos en cada manga. Lo que es la manga no tiene que ser par el aumento. Y aquí en la parte del frente va a aumentar 1 y 1, o 2 y 2, o 3 y 3. Así de que teje el cuello a la medida que guste y ya va a tener como base esta cantidad que tenemos más el aumento que tiene. Usted va a saber cómo separar la espalda, las mangas y la parte del frente. Aquí tengo 4 puntos y 4 puntos para la parte de los botones. Y lo largo usted lo va a medir en esta forma porque la manga la estoy haciendo más corta que la parte de abajo para que no nos quede el suéter muy corto. Así es de que tiene la opción de hacerlo a la medida que guste. Para esta medida utilicé 75 gramos de estambre. Para tejer este suétercito voy a usar estambre. Es del número 3, 100% acrílico. Las agujas son del número 6, que son 4 milímetros. Usted puede tejerlo con agujas regulares. Y para tejer las mangas voy a usar las agujas de 2 puntas, igual del mismo número 6, de 4 milímetros. Un marcador, los seguritos para descansar puntos, los botones que le quiera colocar al suétercito y las tijeras. Monté 65 puntos. Y estoy tejiendo la primera vuelta, punto revés, punto derecho, revés, derecho. Así vamos a tejer el punto resorte 6 vueltas, repitiendo los 2 puntos que estamos tejiendo, punto revés y punto derecho. Tejí 6 vueltas con punto resorte y marqué este lado va a ser el lado derecho. Y empiezo a tejer punto derecho, 13 puntos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Estos puntos son la parte izquierda del suéter. Voy a continuar para separar el frente del lado izquierdo con la manga, una lazada y un punto derecho, una lazada y 6 puntos derecho. Es la manga izquierda. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí está la manga izquierda, separada con una lazada y un punto derecho y una lazada. Y tejemos la parte de la espalda
que son 24 puntos derecho. Tengo los 24 puntos de la espalda, una lazada para separar la manga derecha, punto derecho y lazada, y tejo 6 puntos, punto derecho. Tengo 3, 4, 5 y 6. Lazada, punto derecho y lazada para tejer el resto de los puntos, que son 12 puntos, para terminar la parte del frente del lado derecho. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Esta vuelta que terminamos es la primera vuelta. Las primeras 6 vueltas es el cuello. Empiezo la segunda vuelta con 4 puntos derecho. Tengo 2, 3 y 4. Los siguientes puntos van a ser punto revés hasta el final de esta vuelta. Los últimos 4 puntos los vamos a tejer derecho. Aquí termino este espacio del frente. Sigue la lazada, la vamos a tejer en esta forma para que quede la marquita donde estamos separando el frente con la manga. Punto revés, vamos a continuar hasta los últimos 4 puntos, los tejemos derecho. Termino la segunda vuelta. Este es el último punto revés y los últimos 4 derecho. Ahí está. Voy a empezar la vuelta 3. Aquí marqué el punto que se está tejiendo para ir separando las mangas de la espalda y del frente. Aquí tengo también el siguiente lado. Vamos a empezar la vuelta 3 con los puntos derecho, porque estamos al lado derecho del tejido. Vamos a llegar hasta donde está la marca. Si gustan ir contando los puntos, aquí tengo 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí se aumentó un punto, 14, y el siguiente son 15 puntos con la lazada y el derecho. Ahí está la parte del frente. Y vamos a tejer la lazada para hacer el aumento. Y aquí vamos a tejer, si tejimos 24 puntos en la vuelta anterior, ahorita vamos a tejer 26 puntos, porque se está aumentando uno al final y al inicio de la espalda. Y aquí en la manga igual también. Aquí tejimos 6 puntos cuando tejimos la vuelta al lado derecho. Ahorita vamos a tejer 8 puntos porque se están aumentando un punto en cada lado. Aquí está la lazada, que es el aumento, y tejemos hasta las marquitas que tenemos. Aquí tengo la vuelta 3, ya está terminada. La vuelta 4 va a ser revés, solamente los primeros 4 los vamos a tejer derecho. Los primeros 4 y los siguientes van a ser revés, y al final los últimos 4 derecho. Aquí vamos a continuamos, es la vuelta 4. Aquí está la lazada, la tejemos revés, el punto que está en medio de las dos lazadas. Terminé la vuelta 4 con los últimos 4 puntos derecho, y vamos a empezar a repetir de la vuelta 5 en adelante la vuelta 3 y la vuelta 4, sin olvidar de empezar y terminar la vuelta con los 4 puntos derecho y la lazada donde tenemos la marquita en cada lado, los 4 puntos. Vamos a continuar de la vuelta 5 repitiendo la 3 y la 4. Estoy en la vuelta 21, voy a hacer un ojal. Tomo los 2 puntos en un solo punto para hacer una disminución y pongo una lazada para recuperar el punto y tejo los 2 últimos. El ojal, si es para una niña, va al lado derecho del suétercito, y si es para un niño va
al lado izquierdo el ojal. Y también depende del tamaño del botón, va a ser el ojal, puede ser un poco más grande, va a disminuir 2 puntos y va a recuperar los 2 puntos para la siguiente vuelta. Tejer los mismos 4 puntos al lado derecho. Ahí está. Esta es la vuelta 22 y el ojal aquí nos quedó. Así vamos a continuar. Si gusta ponerle un solo botón en el cuello o 2 botones o todo lo que es la parte de los ojales hasta el final, ponerle ojales para los botones. Aquí no le hice ojal porque como es pequeño el botón que le voy a colocar, aquí lo hice espacio para poner el botón y el ojal aquí lo tenemos. Y la distancia de un ojal al otro, usted lo va a medir más o menos la misma distancia para los siguientes ojales. Tejí hasta la vuelta 24. Aquí marqué el ojal que tejimos. Voy a separar las mangas. Si no tiene estas agujas, vamos a tejer las mangas. Antes de continuar, de este espacio del cuerpo para abajo, teje la vuelta 25, donde empezamos a descansar los puntos de la manga. Se llega hasta este espacio, se descansan los puntos y se sigue con la espalda. Usted ya no sigue con la espalda. En vez de poner a descansar los puntos, va a tejer la manga separada, la termina, corta el hilo y vuelve a colocar la punta del hilo en este espacio y empieza con la vuelta que dejó aquí pendiente, la 25, para tejer la manga. Teje esta vuelta hasta la próxima manga donde tenemos los puntos y en vez de ponerlos a descansar, teje la manga abiertas. Las mangas se van a tejer abiertas y se van a tener que unir con una aguja en la parte de abajo porque va a estar abierto. Lo único que va a hacer cuando va a tejer la manga separada, va a aumentar un punto en cada lado de la manga, una sola vuelta, una sola vez se va a aumentar un punto en cada lado. Cuando termina la segunda manga, va a cortar el hilo en el puño y va a anudar el hilo de nuevo donde quedó pendiente la vuelta que estamos tejiendo desde el otro lado del suéter. Aquí quedó, la vuelve a tomar la vuelta 25 y la termina. Y ya después se va a tejer todo este espacio del suéter así como está en el video, pero usted va a tener las mangas ya tejidas. Eso es lo más fácil que puede usted tejer las mangas, no hay problema que las vaya a tejer abiertas. Cuando esté tejiendo la manga abierta, va a tejer una vuelta revés, una vuelta derecho, una vuelta revés para que le quede en esta forma al lado derecho de la manga. Aquí ya saben que es una vuelta revés. Para hacer la disminución y la lazada es derecho. Es como cuando tejimos en esta parte de abajo. Se puede basar a esto para hacer el puño de la manga. Y son los mismos puntos, ya les mencioné, nada más aumenta un punto en cada lado de la manga. Voy a empezar a tejer la vuelta, la 25, hasta este punto que viene marcando este punto derecho. Vamos a tejer el lado izquierdo. Aquí tejí 26 puntos, que es lo que tenemos al lado izquierdo. Ese es el último punto que tejí. Y estos puntos que siguen de la manga los vamos a pasar a descansar. Los puede colocar en un seguro. Aquí en la manga tengo 30 puntos y estos les recuerdo que tenemos 26 puntos. Vamos a tejer los de la espalda, los mismos puntos que tenemos hasta llegar a la próxima manga y también la ponemos a descansar y continuamos con el lado derecho. Tengo 50 puntos en la espalda y vamos a poner a descansar los puntos de la siguiente manga.
Son 30 puntos que tenemos descansando de la manga. Ahí está el punto que vamos a seguir de la parte derecha del suéter. Tejemos el resto de los puntos. Terminé la vuelta 25. Aquí en este espacio del lado derecho tenemos 25 puntos porque tenemos un punto más en el lado izquierdo. Voy a empezar la vuelta 26. En cada vuelta vamos a continuar con estas dos orillas de los lados, tejiendo los 4 puntos al inicio y al final de cada vuelta. También, si le va a colocar más botones, ir midiendo la distancia de los ojales. Tejí los 4 derecho y voy a continuar con el punto revés hasta llegar al espacio de la manga. Aquí vamos a terminar este espacio. Este es el último punto de la parte del frente. Aquí en este último punto vamos a hacer un aumento al frente, es punto revés. Por la parte de atrás tomamos el mismo punto y tejemos un punto igual revés, y ahí tenemos el aumento. Vamos a hacer lo mismo en este punto siguiente. Al frente un punto, por la parte de atrás tomo el lazo del mismo punto y ahí está el aumento de 2 puntos. Y vamos a continuar y hacemos los 2 aumentos debajo de la manga en la siguiente manga. Termino la vuelta 26 con los últimos 4 puntos derecho, y así vamos a continuar para seguir tejiendo los mismos puntos en la parte del cuerpo del suéter. Les voy a indicar hasta qué vuelta vamos a seguir con este punto. Aquí la vuelta 27 vamos a tejerla al lado derecho y la siguiente al lado revés, y así vamos a avanzar un poco más. Tejí hasta la vuelta 50. Voy a tejer la vuelta 51, le doy vuelta al tejido y tejo los 4 puntos, y todos los puntos que vamos a tejer derecho los vamos a tejer en la vuelta 51. Aquí terminé la vuelta 51. Esta lado revés la tejimos punto derecho. Empiezo la vuelta 52 con los primeros puntos derecho. Ahí tengo los 4 puntos. Tejo un punto más derecho, una lazada y 2 puntos juntos derecho. Vamos a repetir lazada y 2 puntos juntos derecho, lazada y 2 puntos juntos derecho, hasta terminar la vuelta y tejer los últimos 4 puntos derecho. Voy a terminar la vuelta 52. Aquí tengo 2 puntos juntos, una lazada y los últimos 2 puntos, y ahí terminamos la disminución y tejemos los últimos 4 puntos derecho. Ahí está la vuelta 52. Tejo la vuelta 53 y 54 derecho a cualquier lado del tejido. Tejemos todos los puntos derecho, 2 vueltas más. Ahí está la lazada, punto derecho, terminamos. Aquí están las 2 vueltas, la 53 y la 54, punto derecho. Empiezo la 55, tejo los primeros 4 puntos derecho y los siguientes los voy a tejer revés. Hasta el final se tejen los últimos 4 puntos derecho y está terminada la vuelta 55. Las 56 y 57 se van a tejer punto derecho cualquier lado del tejido. La vuelta 56 y 57 punto derecho. Ahí está la última terminada. Empiezo la 58. Aquí estamos al lado derecho del tejido. Tejo los primeros 4 puntos derecho, una lazada y 2 puntos juntos.
una lazada y 2 puntos juntos. Así vamos a continuar en la vuelta 58 y al final tejemos los 4 puntos derecho. Vamos a terminar la vuelta 58. Aquí tengo la última disminución y solamente tenemos un punto, así de que lo tejemos derecho y los siguientes 4, sin dejar de contar para el siguiente ojal. Yo estoy haciendo el ojal cada 20 vueltas. Aquí está la vuelta 58. Tejemos la 59 y la 60 punto derecho. A cualquier lado del tejido tejemos punto derecho las 2 vueltas. Aquí donde tengo la lazada la tejemos de esta forma, derecho, derecho. Al lado derecho del tejido terminé la vuelta 60 y empiezo la vuelta 61 al lado revés. Ya tejí los 4 puntos derecho y la vuelta 61 se va a tejer revés. Hasta los últimos 4 puntos los tejemos derecho. Aquí tengo la vuelta 61, está terminada al lado revés. Le doy vuelta y empiezo la vuelta 62 y 63 con punto derecho a cualquier lado del tejido. La vuelta 63 la tejí al lado revés del tejido. Ahí está terminado los últimos puntos. Empiezo la 64. La 64 la vamos a repetir igual que la vuelta 52. Los 4 puntos, un punto derecho, lazada y 2 puntos juntos. Lazada y 2 puntos juntos. Así vamos a tejer hasta los últimos 4 puntos. Los vamos a tejer derecho. Lazada y 2 puntos juntos. Termino la vuelta 64, lazada y los últimos 2 puntos derecho y voy a continuar con los 4 derecho y tejemos la vuelta 65, 66 y 67, que son 3 vueltas derecho. Estas 3 vueltas van a ser derecho a cualquier lado del tejido. Tejí 3 vueltas más hasta la vuelta 70. Aquí vamos a cerrar los puntos. Usted puede continuar tejiendo las líneas que guste, o menos líneas o más líneas, o terminar la parte de abajo como le guste terminarla. Estos puntos que tejí aquí los hice de acuerdo a la forma que tenemos en los lados del frente. Este fue el último ojal. Aquí vamos a cerrar los puntos. Aquí tomo el primero, paso el punto a la aguja de nuevo, tomo 2, lo cierro, paso el punto, los 2 lazos en un solo punto. Así terminamos de cerrar cada punto hasta estar en el último punto. Estamos al lado revés cerrando los puntos. Termino estos 2 puntos. Ahí está terminado. Aquí corto la punta para asegurarla y está terminado la parte de abajo. Vamos a tejer las mangas. Ya tengo una manga terminada. Vamos a tejer esta. Como son pocos puntos, los voy a colocar en estas agujas de 2 puntas para tejer la manga. Me gusta tejerla en esta forma porque no lleva costura. Ahí está sin costura. Ok, aquí ya tengo los puntos en las 4 agujas porque deben de ser con 5 que se deben de trabajar. Aquí anudé el hilo y estoy haciendo el punto, lo estoy levantando, en vez de aumentarlo en el primer punto, lo estoy levantando a la mitad. Lo voy a agregar en la aguja. De hecho, este va a ser el primer punto de la vuelta. Y para eso voy a marcarlo. Aquí todavía no hago el aumento, lo tengo que hacer cuando termine la vuelta.
La voy a colocar de todas formas para no equivocarme. Y ya con la aguja que tenemos extra, vamos a empezar el primer punto de la vuelta. Este ya es un aumento. Y todas las vueltas las voy a tejer derecho. Dividí todos los puntos de 7 puntos en cada aguja y en 2 me quedaron 8 puntos en 2 agujas. Esta ya la terminé de tejer y la tomo para seguir la siguiente aguja. Y así estamos cambiando la aguja. Me gusta mucho tejer así con las agujas de 2 puntas porque no tiene problema de que se esté estirando el punto. Aquí tengo el último y tomo la aguja y sigo en el siguiente. Aquí ya se salió el punto, pero es de esta parte el punto. Vamos a llegar hasta este espacio que tenemos marcado. Aquí ya llevo la mitad de la manga. Aquí voy a terminar la primera vuelta. Aquí tengo el punto que estoy levantando para aumentarlo. Levantar un lacito que no quede abierto el punto abajo y lo tejo. Ahí está. Aquí estamos a la mitad de la manga, la parte de abajo. Voy a colocar el primer punto, tejo el primer punto. Este es el primer punto de la segunda vuelta y empiezo con la siguiente aguja y así vamos a continuar hasta darle lo largo de la manga. Si está tejiendo con las agujas de 2 puntas, al tomar este punto, el primero de la siguiente aguja, este hilo hay que ajustarlo, no dejarlo tan abierto. Esto es para las personas que no tienen mucha práctica en el tejido. La persona que ya sabe, no hay problema para esto. Tenemos 32 puntos en la manga, ya con los 2 aumentos. Aquí voy a terminar esta vuelta. Tejo estos últimos puntos. Aquí se termina la vuelta. Solamente que tengo un punto de la siguiente vuelta para que no se salga el marcador. Aquí está la parte de abajo de la manga. Esto es normal que esté en estos espacios. Aquí están estos dos. Aquí se hizo este aumento y este aumento. Estos dos. Tenemos 32 puntos en total en la manga. Ahí coloco las 4 agujas y ahí está la manga. Se debe de marcar la primera vuelta para contar en total 25 vueltas. Empiezo a tejer el puño. Este es el primer punto de la vuelta que sigue. Así de que empiezo punto revés y los siguientes puntos los voy a tejer punto revés toda la vuelta, que es la vuelta 26. La vuelta 27 tejí una lazada y 2 puntos juntos, una lazada y 2 puntos juntos derecho. La vuelta 27 y aquí estoy en la vuelta 28 tejiendo toda la vuelta revés. Todos los puntos van a ser revés. Esta es la lazada, revés y el siguiente punto revés. Así vamos a continuar en la vuelta 27. La vuelta 28 la tejemos derecho. En la vuelta 29 los puntos los vamos a tejer derecho. La vuelta 29 derecho y la vuelta 30 derecho. Tejo la 31 con punto revés. La vuelta 32 una lazada y 2 puntos juntos, una lazada y 2 puntos juntos. La vuelta 33 tejemos los puntos revés, la lazada y el siguiente punto. A partir de la vuelta 33 que terminamos punto revés, tejemos 5 vueltas más. Esta que vamos a empezar es la 34 derecho. Tejemos una vuelta derecho, una vuelta revés, una vuelta derecho hasta llegar a la vuelta 37. Después de la vuelta 37 estoy cerrando los puntos de la misma forma que lo hicimos
en la parte de abajo del suéter, punto por punto. Ok, aquí está el suéter ya terminado, le coloqué los botones. Aquí tenemos ya las mangas, se ven preciosas. Me encanta cómo está el color, los botones, el diseño, está precioso. Muy bonito, práctico y muy necesario para su bebé, para regalo, o la abuelita para el bebé también, como regalo. Está precioso. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte, comparte el video. Espero tus comentarios, regálame un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.